bienvenidos entonces a lo que son los diálogos farmacéuticos y alimentarios, que son conversatorios organizados por la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, y a la cual tenemos para invitado hoy a la profesora Alba Yamile García y a la profesora Olga Lucía Martínez. Bienvenida, profesora Yamile. Profesora Maure, muchas gracias por la invitación a este espacio. Me complace mucho poder hoy estar acá. No tengo acceso a la cámara, profe, si de pronto ahorita me puedes habilitar, te agradecería mucho. Gracias. Al menos para darles un saludito a todos los asistentes. Claro que sí, vamos a Gracias, profe. revisar. Muy bien, entonces la profesora Alba Yamile es docente e investigadora integrante del grupo de investigación en análisis sensorial, es coordinadora del Laboratorio de Análisis Sensorial de la Universidad de Antioquia y docente del curso del Laboratorio de Análisis Sensorial. Ella es magíster en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, y en el día de hoy vamos a estar entonces conversando acerca de unos temas específicos que tienen que ver principalmente en cómo es nuestro proceso de alimentación y en alimentarse con sentidos. Buenas tardes, profe Yamil. Entonces le doy la palabra para que nos amplíe un poquito de información acerca de su currículum. Muchas gracias, profe. No, pues lo que decías, profesora de la facultad del Departamento de Alimentos, coordino el Laboratorio de Análisis Sensorial. En los últimos años he estado participando en el Comité Técnico 29 del ICONTEC, en el cual en el momento soy presidente. Muy rico que de pronto quienes participen acá, que tengan interés en el análisis sensorial, entonces pudieran pertenecer también a este comité donde se van a revisar las normas que serán próximamente, pues, o sea, normas que se van a homologar desde la ISO especialmente o normas ASTEM, sí, que ya sea a través de este comité que se van a convertir en guías o en normas técnicas colombianas, pues, para aplicación en el país. Muchas gracias, profe. Yo creo que básicamente mi experiencia también he sido, empecé mi proceso de formación en el Laboratorio de Análisis Sensorial desde el año 2000 como juez, y a través pues de estos años, digamos, he tenido pues como la fortuna de estar en este espacio afianzando pues como todo este conocimiento a través de los órganos de los sentidos. Y bueno, y también a través suyo como directora técnica, que he recibido también mucha información y capacitación de su parte. Muchas gracias, profe. Gracias a usted, profe, por la invitación. Muy bien, entonces a nuestros asistentes en el momento en que consideren importante hacer la intervención, pueden levantar la mano para poder pues, generar un diálogo muy ameno acerca precisamente de cómo alimentarse con sentidos. Y en ese orden de ideas, entonces, profesora Yamile, descríbanos un poco cómo es esa experiencia que se da desde nuestros sentidos, desde nuestra parte fisiológica, cómo nos familiarizamos y cómo es esa relación inicial con el alimento, ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, ante todo, nosotros partimos de un estímulo. El estímulo puede ser físico, químico, o una onda electromagnética, sí, que llega a través de un órgano sensorial específico, sí, va a través, va a través pues como del sistema nervioso, llega hasta el cerebro y se va a generar pues lo que es la percepción. Ese es pues como eh, el mecanismo que se da para reconocer, ¿sí? Estos estímulos y emitir pues conceptos. O sea, toda esa traducción de toda la información que recibimos a través de los órganos de los sentidos, a través de esta disciplina que es el análisis sensorial. Y profe, usted al hacer esa descripción me lleva a pensar en algo. Y es en ese proceso, sobre todo, pues que tienen las familias colombianas, diría yo,
y es de cuando estamos pequeñitos, en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de formación. A veces se nos enseña incluso en los hogares que oler es de parte mala educación, ¿sí? Y es instintivo, eso que hacemos de oler el alimento. Cuando se está trabajando con el panel sensorial, ¿qué directrices se dan allí y cómo se aborda esta parte? Porque digamos que desde la crianza nos enseñan a que oler es de parte de mala educación. Entonces, ¿cómo se hace para llegar ya a ese nivel cuando estamos hablando de un panel y cuando estamos hablando ya de ese proceso de formación de jueces? Sí, y muy chévere la pregunta que haces y esa y remontarnos pues a nuestra niñez, porque no es solamente de no leer, sino que también nos prohíben lo que es tocar, ¿cierto? Tocar, que también hace parte pues de nuestro desarrollo de los órganos de los sentidos. Sí, en mi caso, digamos que fue particular, mi mamá, profesora, entonces las normas de urbanidad había que seguirlas al pie de la letra. Digamos, el perder pues como el placer de poder disfrutar de los olores, sí, o empezar a hacer el reconocimiento desde temprana edad. Sabemos que el olfato, digamos, aparte de ser un órgano que nos va a generar ciertas alarmas, sí, es un órgano muy importante que también nos va a permitir identificar tanto atributos como cualidades, defectos en los productos. Entonces, digamos que son algunas de las normas pues que nos han indicado desde muy pequeños pues cómo no hacer, pero lastimosamente pues no nos han permitido pues como el placer de disfrutar y obviamente aprovechar pues como toda esta información que a través del tiempo vamos a memorizar y que nos va a servir luego para reconocer diferentes olores. Eh, pues para obviamente poder, mm, cuando estemos realizando los diferentes análisis, es que sean, o sea, olores que ya son familiares o que son muy conocidos, pues obviamente va a ser mucho más fácil su reconocimiento. Entonces, aparte de no leer también, como ahorita le decía, no tocar, si perdimos, digamos, desde la niñez también, esa motricidad fina se adquiere desde tocar, ¿sí? Se va afianzando también como esa capacidad motriz, ¿cierto? De la forma, del tamaño. Entonces también es una práctica que, digamos, en algunas ocasiones también nos restringen, no tanto pues como la olfativa, pero también es una práctica que en algunas familias pues, digamos, se implementa muy rigurosamente. Muchas gracias, profesora Yamil. Usted toca un tema allí muy importante y es esas prácticas que se tienen desde lo que es el inicio en nuestra edad infantil. Y ahorita pues se viene trabajando mucho esta parte del proceso de sensibilización con lo que comemos, de cómo nos alimentamos, de lo que es esa parte de la alimentación consciente. eh, Involucra y tiene total pertinencia con este componente de alimentarse con sentidos. ¿Qué recomendaciones hay, profe, en ese contexto? O sea, ¿qué le podemos dar a conocer a la población juvenil, a los consumidores habituales de alimentos con respecto a esa relación alimento, sensorial, salud y bienestar? Claro que sí. Bueno, muy importante en este momento, digamos, el cuidado de la capacidad, pues digamos, del órgano, del oído especialmente. Sí, sobre todo en las últimas eras, pues donde ya encontramos que utilizan los audífonos con un alto volumen. Entonces, digamos que esto en el tiempo pues va a generar cierto deterioro. También en el consumo de alimentos, digamos, cuando se consumen en gran medida, por ejemplo, consumir la sal, el azúcar, productos muy picantes o productos muy ácidos, van a hacer que también nuestras papilas gustativas, digamos, requieran mayor cantidad de producto, lo que cuando nosotros, digamos, encontramos menos cantidad de estos ingredientes, pues obviamente no los vamos a poder percibir. Entonces, acá la idea también es un llamado a mirar cuáles son esas prácticas que realizamos en cuanto al consumo de alimentos, ¿sí?
la cantidad que estamos adicionando, con el ánimo de que, de empezar a disminuir el consumo, nos vamos a hacer mucho más sensibles y obviamente esto va a afectar, perdón, o no tanto afectar, sino que va a incidir positivamente en la salud de las personas. Por ejemplo, si bajamos el consumo de azúcares, pues vamos a mitigar el riesgo a padecer una diabetes. En el caso de consumo de sal en altas cantidades, pues también disminuir el riesgo a algún tipo de enfermedad como la hipertensión. Y nos hacemos mucho más sensibles a estos gustos, ¿cierto? También, por ejemplo, el consumo de comidas muy picantes. Inicialmente, digamos, requerimos unas pocas cantidades, pero con el tiempo vamos incrementando, ¿cierto? Entonces, al incrementar esta cantidad de ingredientes, nos va a ser mucho menos sensibles o va a disminuir pues nuestra agudeza y habilidad para identificar estos sabores eh, o estas sensaciones que producen estos alimentos. Ok, perfecto, profe, muchísimas gracias. Muy interesante este contexto que tiene que ver específicamente con salud. Bueno, yo veo por acá entre los asistentes, pues reconozco caritas y nombres, ¿cierto? Por decir Natalia, Laura Carolina, Sandra, no veo carita, entonces estoy como de que sí, que no. Pero yo quisiera también, hola, profe Apolonia, por acá también se nos acabó de unir. Quisiera que, Buenas tardes. buenas tardes, profe Apolonia. Quisiera escucharlas acerca de su experiencia, por decir Laura Carolina, que ya ha participado pues como en alguna formación de panel, ha trabajado en este contexto sensorial. Laura Carolina, ¿cómo es tu apreciación con respecto a esa conexión que se tiene hoy en día del consumidor en cuanto a esa interacción alimento, sensorial, salud y bienestar? ¿Cuál es tu percepción? Aprovechando que tenemos aquí egresados y que somos un público pues en el que podemos hablar con confianza acerca de este tema que es tan importante, como es la percepción que ustedes tienen desde la ingeniería de alimentos como egresados y sabiendo que ya han trabajado en este contexto. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Laura, bienvenida. Muchas gracias. No, profe, pues últimamente que he estado entrenando, pues digamos, como varios paneles sensoriales, la verdad me he dado cuenta que las personas que consumen mucho azúcar, digamos que entre la red de la NSD 39 15 nos dan un análisis de una dilución de 12 gramos por litro de azúcar, hay personas que no la reconocen. También con las sensaciones, pues con las sensaciones somatosensoriales excitantes. Digamos que en estos días pues, hay muchos restaurantes ya mexicanos dentro pues, de la ciudad de Medellín. Entonces también he visto que esa sensación picante pues, ha disminuido bastante en algunas personas, en otras personas pues es muy perceptible pues porque no les gusta la comida picante, ¿cierto? Y también con el consumo de sal. Hay personas que consumen muchísima sal y que pues en esas diluciones que uno hace para entrenar el panel sensorial, la verdad, no perciben tampoco mucho, que digamos, pues, como de esta parte. Ya me parece muy, pues, como me llama la atención el sabor umami. El umami muchas personas no lo alcanzan a reconocer. De pronto es porque pues, nosotros no estamos como acostumbrados a esto, sin embargo es como muy controversial porque el umami no lo reconocen, en boca se percibe, digamos, ellos me dicen que lo perciben un poco como con un cuerpo en boca, pero no, más no como ese umbral de reconocimiento de ese sabor. Exacto. Muchas gracias, Laura. Y Laura toca allí un tema bastante interesante y es la sensibilidad que se tiene de los sabores o de identificar esos sabores. Y esto pues nos lleva a pensar también en algo y es ahorita los cambios normativos que se están dando precisamente en esas concentraciones en cuanto al azúcar, en cuanto a la sal o el sodio, ¿sí? ¿Qué opinión, profe Yamile, tiene usted o qué opinión le merece esos cambios que plantea la normativa? ¿Eso cómo puede impactar
los paneles de acuerdo a lo que nos expone Laura, que es una realidad que a veces no se logra identificar, ya sean los sabores dulces o los sabores ácidos, por la gran cantidad de estos que se encuentran en algunos alimentos, y también versus lo que contempla la norma, que casi que no permite desarrollar productos de acuerdo a esas necesidades y a ese historial que se tiene de los consumos de alimentos. ¿Que nos puede ampliar, profe, allí? Bueno, ahí tengo como varias posiciones. Primero, pues muy favorable pues como lo que es el uso de los sellos, porque al menos pues ya nos están dando una advertencia. Pero ¿qué pasa, digamos, para quienes estamos manejando el tema? Pero yo pienso que acá el factor importante también es la capacitación que se haga adecuadamente al consumidor, ¿sí? O sea, también pues digamos uno puede encontrar un montón de sellos que posiblemente sea visualmente pues muy, pues alarma bastante, que conducen, obviamente, pues eso es como lo que se desea, conducir a que están notificando que es alto en ciertos ingredientes para que la población pues empiece a disminuir el consumo, pero pienso que ahí hay un factor muy importante que es la capacitación y aprender a hacer pues como la lectura pues como de las etiquetas. Eh, Habría que mirar también a largo plazo cuál va a ser ese beneficio, ¿sí? Porque también vamos a tener las personas que ya saben y son conscientes o entienden una etiqueta y dicen, ah, no, pero esto tiene 5 sellos, pero también el placer que me produce a mí consumir el producto, entonces porque tenga los 5 sellos, pues no lo voy a dejar de consumir. Entonces también está esa otra posición del consumidor. Y otra desde el industrial, desde el empresario. Sí, las herramientas que tienen empezar a reemplazar estas materias primas es en serio una cosa bastante compleja. En el caso, por ejemplo, del azúcar, la disminución del azúcar no solamente va a impactar el sabor dulce, sino que también va a impactar lo que es el cuerpo y la textura de los alimentos. Entonces, y también un factor que es importante también el microbiológico, que en cierto caso también tiene una condición de inhibir cierta cantidad de microorganismos. Entonces, digamos que acá, mm, o sea, ya tenemos una política, ya tenemos una resolución, la que hay que empezar a cumplir. Digamos, el proceso pues, de cumplimiento es paulatino, por ejemplo, en el caso de los productos con sal, pero digamos, hay que tener en cuenta pues como todos los frentes, que esto no es de la noche a la mañana, que hay que empezar un proceso. Digamos, ya se empezó el proceso, hay que culturizar bastante, digamos, va a ser un gran papel el ingeniero de alimentos en el desarrollo de productos. ¿Para qué? Para que con esos reemplazos o con esa disminución, pues no se vea afectada tampoco la calidad del producto que, digamos que normalmente el consumidor tiene memorizado o que ha reconocido pues durante el tiempo. Entonces, digamos que son unos retos muy importantes los que se vienen de aquí en adelante, tanto pues como para el INVIMA, en la parte pues de hacer el seguimiento, también pues para los ingenieros, como ahorita lo mencionaba, y también pues para el consumidor el consumidor que es a quien va dirigido, está haciendo pues como lectura de estas advertencias, en realidad pues como también interiorizar y empezar también como que no solamente se quede en la etiqueta, sino que se culturice y que también lo que se está tratando de hacer es en beneficio pues como de la población. Entonces son varios frentes pues como los que pienso en este momento que hay que indagar y ponernos pues como en las posiciones. Mm, Igual pues acá también sí, hay que analizar desde todos los frentes desde cada posición, cómo asumirlo y cómo también empezar pues como a dar cumplimiento. En el caso pues especialmente de las empresas productoras en cuanto a la declaración pues como o en cuanto al rotulado, en cuanto a la información que están declarando allí, si sea coherente, si sea adecuada, que esté soportada, entre muchas otras cosas. Esa es como mi apreciación. Mm, no sé, profe Mauren, igual usted también ha trabajado bastante en el rotulado y en esta normativa. Pienso que es un papel que tenemos que
seguir, o sea, un papel en el cual tenemos que seguir. El trabajo que se viene es bastante amplio, ¿sí? También como algunas personas nos indican, todavía no hay estudios, o sea, nos tocarán, eh, o sea, la incidencia de que esas etiquetas sí tengan algún valor para la población, pues no lo vamos a ver a corto plazo, sino que lo vamos a ver a largo plazo. Entonces, vamos a ver qué pasa con el tiempo, pero igual pienso, digamos, desde el punto de vista del consumidor, pues es favorable porque se les está entregando información que al menos él le va a generar advertencia para que el consumo pues trate de medirlo. Gracias, profesora Yamile. Muy Sí, importante apreciación desde el punto de vista de salud, ¿sí? Y de verdad que es algo pues que hay que trabajar por el tema de obesidad y bueno, por muchos factores de prevalencia en cuanto a enfermedades como la hipertensión, la diabetes, que conllevan pues a factores como la obesidad. Yo quisiera hacer una pregunta abierta para los participantes. Y es qué opinan en cuanto a lo que es ese sabor de los alimentos que tiene memorizado el consumidor, esa parte histórica del consumo de alimentos desde el componente sensorial. ¿Qué opinan ustedes si eso se puede ver afectado? Si en un futuro va a cambiar esa memoria ancestral que se tiene de los alimentos, teniendo en cuenta estos cambios normativos. ¿Cómo perciben ustedes, digamos, esa información desde lo normativo y desde lo que es la percepción sensorial? ¿Cómo perciben ustedes eso, ya que pues veo varios profesionales de la industria de alimentos aquí en el conversatorio? ¿Y qué podemos hacer desde ese punto de vista? Porque es importante escuchar todos los escenarios, y alguna vez conversando con una nutricionista me decía, no, pues la gente se tiene que acostumbrar a que los alimentos van a empezar a saber diferente y que van a ser más simples en cuanto a sal, en cuanto a dulce. Entonces, ¿qué percepción tienen ustedes como profesionales del área de alimentos? ¿Y piensan que se puede perder esa historia, esa memoria sensorial de los alimentos? Queda abierto para que hagan sus intervenciones. Muy bien, Alexa, por acá nos escribe. Sí, puedes habilitar el micrófono, Alexa. Alexa nos escribe que hay un cambio de impacto en cuanto a lo que es el sabor salado, que es uno de los sabores básicos importantes, ¿cierto? Que se ha disminuido y hay un rechazo por parte de algunos alimentos por ser percibidos como muy salados, mientras que otras personas lo han percibido normal. Muy bien, Alexa, muchas gracias. Carolina iba hacer una observación. Entonces, sí, yo siento que va a ser un choque muy grande con los consumidores, con todos los productos dulces, salados, que actualmente pues existen en el mercado. Esto debido a que, pues, digamos, ellos tienen una memoria sensorial de, digamos, del sabor, del olor, del color, pues, hay características generales de productos como tal. Y ahora que les estamos reformulando sobre los productos para que nos den estos sellos, pues va a ser difícil, pero en algún momento pues, ellos se van a adaptar. Nos vamos a adaptar a este perfil de realidad de los productos como tal. No sé, pues hablando como de marcas, de la Coca-Cola, por ejemplo, la original ya tiene un sabor súper diferente a la Coca-Cola cero, ¿cierto? Pero entonces hay muchas personas, digamos, que lo aceptan, y otras personas que la Coca-Cola cero no se comportan al mundo. Pero hay consumidores, los consumidores, digamos, que están como este perfil que va a cambiar en prácticamente todos los alimentos y más con los impuestos saludables que hay en este momento. Muy bien, muchas gracias, Carolina, por tu intervención. De pronto, alguna otra observación en este punto, ¿sí? Si consideramos que se puede llegar a perder esa información ancestral, esa memoria ancestral desde lo sensorial,
teniendo en cuenta pues como todos los cambios normativos que hay en especificaciones de dulce, de sal, de grasa. Estamos pues como conversando un poco acerca de esto, el impacto que se tiene desde lo sensorial. Buenas noches, profe. Yo me presento una vez. Mi nombre es Sandra Córdoba, Laura me conoce. Nosotros, pues yo estoy conectada, digamos, desde otra industria, si está asociada como alimentos, nosotros somos fabricantes de empaques. Entonces nos hemos ido como moviendo en temas de formar jueces sensoriales y nos hemos abocado a ese esfuerzo. Para nosotros es un poquito complicado porque de alguna forma esa sensibilidad no está tan desarrollada en función de que nosotros no fabricamos alimentos directamente, ¿no? Pero sí, evidentemente hemos trabajado en función de certificar una planta que esté apta para procesar empaques que van a estar de alguna manera en contacto directo y que en efecto pues son un ingrediente más. Digamos que mi aporte generalmente, pues por también el desarrollo profesional que he tenido dentro de la organización, a mí me parece que los procesos adaptativos y de cierta forma estoy de acuerdo con Laura y es que pues el ambiente también tiene mucho que ver, es decir, nosotros no vamos a ser los mismos en 10 años y seguramente toda esa adaptación climática va a migrar también a que los alimentos de alguna forma se vayan adaptando y eso seguramente también va a forjar un cambio a nivel sensorial de la percepción de esos mismos alimentos. Es decir, a mí tampoco me sabe igual, no sé, digamos, de niña yo detestaba una preparación que hacía mi abuela y ahora me la como, pero no me sabe igual a como me sabía en ese tiempo. Digamos, la memoria sensorial de alguna forma no, sí la reconoce, pero no, yo sí tengo muy presente que en ese momento no me sabía lo que me sabe ahora. Entonces, digamos que eso sí es como lo que de alguna forma se puede aportar en esa parte. Sí, seguramente la dinámica va a cambiar, seguramente también, por ejemplo, nosotros vemos y nos hemos abocado también mucho a que esos sellos, pues evidentemente les diseñamos el empaque. Entonces nosotros pegamos directamente en la regulación porque el fabricante de alimentos tiene que alinearse pues de alguna forma y su empaque tiene que transmitir toda la información que requiere de alguna forma ese alimento. Entonces, si lo vemos directamente, lo tenemos de alguna forma indirectamente que cumplir porque pues es algo que ellos de alguna manera lo tienen que, pues lo tienen que hacer check, por decirlo así. Entonces, sí, básicamente es eso lo que quería aportar y pues en efecto nosotros estamos de este lado tratando de asegurar productos totalmente, pues, íntegros, ¿no? Porque pues ya hemos visto también que nosotros podemos ser responsables también de alterar esa capacidad o ese efecto sensorial del alimento, es decir, el empaque también le puede atribuir un componente adicional. Bueno, que es alguna duda que de pronto si me dan el espacio más tarde les pueda consultar, pero en efecto es lo que quisiera como aportar al conversatorio. Muchísimas gracias, Sandra, por tu apreciación. Un aporte bastante interesante también porque en el tema de empaques hay todo un mundo en cuanto a la temática sensorial y el aporte que se tiene desde lo sensorial en los alimentos. Y de hecho es uno de los ejes centrales por los cuales también cambia el sabor y se va cambiando esa percepción de acuerdo a las tecnologías e innovaciones que se van haciendo en materia de. Y en ese orden de ideas yo quisiera consultar, profe Yamile, ¿usted considera que cualquier persona puede ser un catador o qué controles tenemos que ejercer allí como para poder hacer ese proceso formativo, para poder caracterizar, darle calidad al producto desde el componente sensorial y ya teniendo pues como todos los elementos que hemos venido conversando y fuera de eso todos los cambios que se están dando desde los sabores, desde las sensaciones que nos están transmitiendo los alimentos a hoy, dado pues como todos estos impactos desde la tecnología, desde los nuevos desarrollos, desde los cambios normativos? Muy interesante, profe, la pregunta. Y claro que sí, desde que el ser humano tenga sus órganos sensoriales funcionales, puede desarrollar esas habilidades sensoriales. También traigo acá a colación el caso de personas no videntes,
¿sí? Ellos en ausencia pues de este órgano, pues de la funcionalidad del órgano sensorial, que no pueden pues como ver ni su apariencia ni su color, digamos, estas personas también pueden convertirse jueces a través del proceso de entrenamiento. Obviamente pues no estarían evaluando ni el color ni la apariencia, pero digamos vamos a aprovechar bastante las demás destrezas que en ausencia de un órgano de los sentidos ellos han desarrollado. Por ejemplo, lo que es la capacidad de la memoria. ¿Sí? Incluso las personas no videntes, la capacidad de la memoria es mucho mayor, su desarrollo frente a una persona pues vidente normal, ¿sí? Incluso ellos pueden contar los pasos, saben cuántos pasos hay desde su habitación hasta la puerta, de acuerdo al número de pasos, pues, o saben dónde está, cuántos pasos está en la mesa para que no tropezarse. También cuando caminan en la calle cuentan o tienen sonidos específicos que los ubican en qué espacio están. Entonces es muy bonito también aprovechar digamos, ese desarrollo tan importante que han adquirido a través del tiempo, pues como estas personas en ausencia de un órgano. También acá traigo a colación las personas que por problemas de COVID disminuyeron o perdieron pues la capacidad olfativa. Según algunas revisiones que he hecho, digamos, en algunas ocasiones, de acuerdo pues como a la magnitud o la severidad o el compromiso que esté en su órgano olfativo, digamos, se ha recuperado nuevamente. Entonces, nos hemos encontrado con muchos catadores a nivel mundial que también luego del COVID les tocó otra vez empezar su proceso de entrenamiento olfativo y también en la parte gustativa para nuevamente desarrollar esas habilidades y destrezas y digamos continuar con el proceso que inicialmente hacía. Entonces, digamos que partiendo pues de unos órganos sensoriales funcionales, ¿sí? Se hacen unas pruebas específicas que están enmarcadas en normas, especialmente en la GTC 280, nos va a indicar en cómo es esa persona en diferentes, o sea, a través de diferentes pruebas, cómo es la habilidad en la parte visual, en la parte olfativa, en la parte gustativa, en el componente táctil. Eh, digamos que dando continuidad, ¿sí? A los procesos mismos digamos, del proceso de selección, identificando cuáles son esas habilidades que tienen las diferentes pues, personas que están en el proceso de selección, sí, que van superando las etapas y no solamente superar etapas, sino también cumplir unas condiciones o ser muy disciplinados, que ahorita mencionábamos algunas, sí, empezar a disminuir el consumo de algunos ingredientes para hacerse un poco más sensibles y obviamente con el proceso se van agudizando y van obviamente afianzando pues como esas capacidades. Digamos que es un proceso muy bonito, ¿sí? Porque digamos, mm, inicialmente uno se queda sorprendido. Por ejemplo, ahorita Laura mencionaba la norma para la sensibilidad del gusto, ¿sí? Donde aparecen pues como unas concentraciones específicas para algunas personas que empiezan su proceso, digamos, reconocen escasamente el gusto más dulce o el patrón que la concentración, digamos, es la más alta. En este caso pueden ser 24 gramos por litro de agua. Entonces, digamos, para ellos lo reconocen, pero no la perciben pues como muy intensa. De allí vienen otras diluciones que están pues allí descritas y digamos que para muchas personas cuando empiezan el proceso es casi que todas las muestras son iguales o todas les parece como si estuvieran consumiendo agua. Ya a través de la disciplina, del deseo también, porque esto también tiene que ver con el deseo de, digamos, de sacarle el mayor provecho a los órganos de los sentidos, ¿sí? Van empezando a cumplir con una disciplina, empiezan a disminuir el consumo y a través de la muda de células gustativas, pues se va mejorando esta situación y esta persona logra identificar aparte de identificar los diferentes gustos, también logra clasificarlos de acuerdo a esa intensidad. Entonces, digamos que es un proceso mm, importante, o sea, es un compromiso, como ahorita les decía.
si uno quiere pues como eh, potenciar esas habilidades que tiene, también es como un compromiso del individuo, ¿sí? En cumplir una disciplina para hacerse mucho más sensible y poder identificar diferentes gustos, ir afianzando. También hay muchos test que se trabajan para evidenciar como esa sensibilidad visual. También habría que mirar en esa parte de sensibilidad visual si no hay alguna afectación en el órgano que también le impida en cierta medida pues como ir desarrollando o afianzando. Y otro aspecto importante también es como la toma de conciencia de este individuo al quehacer diario, ¿cierto? Ya cuando uno se vuelve más consciente, digamos que al hacer esta actividad consciente, pues digamos, nuestro cerebro también se va acoplando como a esta nueva, se va acoplando pues como a este nuevo trabajo y digamos que se van obteniendo resultados pues bastante importantes. Esa es como mi apreciación, digamos, durante el proceso pues que me ha tocado con las diferentes cortes en el laboratorio. Gracias, profe, por la pregunta. Muchas gracias, profesora Mel. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué recomendaciones específicas podemos ofrecer para cuidar los sentidos y para agudizarlos? O de pronto, ¿qué hay allí que podamos realizar para mirar cómo estamos en ese contexto, ya sea visual? ¿Qué cuidados vamos a tener del gusto, del olfato? ¿Y cómo podemos nosotros mismos trabajar para ir agudizando sin estar en este proceso estricto de formación? Por decir, aquí veo pues varios ingenieros que de pronto no están específicamente como líderes o como jueces entrenados, pero que también es importante que prueben los productos de la empresa o que vayan memorizando. Entonces, ¿qué tipsitos, qué técnicas, qué estrategias para cuidar nuestros sentidos y para poder agudizar un poco más lo que es esa percepción? Sí, claro. Bueno, pienso que parte fundamental, como ahorita lo hablaba, es una disciplina. Empezar lo que es el consumo, digamos que hay unos gustos básicos, ¿cierto? Empezar a disminuir el consumo de, como ahorita lo mencionaba, el consumo del azúcar, el consumo de sal, el consumo de café, de productos muy picantes. No es dejar de consumirlo, sino empezar a disminuir. Sí, que no es que, por ejemplo, yo me tomaba 5 cafés en el día y los voy a sacrificar, no empezar paulatinamente a disminuirlos, porque digamos la idea también es que el proceso no sea tan traumático. Ese es pues como uno de los tips, lo que pienso pues desde la experiencia que he tenido, empezar a disminuirlo. También si antes pues consumía el café, digamos, bastante oscuro o con muy fuerte, también empezar a disminuir, ¿sí? Lo que es la adición de café para que sea, obviamente sea, o sea, nuestro órgano sensorial se vaya adaptando pues como a esa disminución y que también pues mm, logremos hacernos más sensibles. En la parte visual, digamos que también podemos aprovechar herramientas que de pronto nosotros no hemos tomado en el momento. Por ejemplo, nosotros en el celular tenemos bastantes juegos, ¿sí? Por ejemplo, lo que son las corbatas de colores. Muchas veces muchas veces, digamos, nosotros no ordenamos correctamente los tonos, no es porque no los veamos bien, sino que de pronto la experiencia o las veces que lo realizamos no es tan frecuente. Entonces, de pronto en la primera ocasión no nos va muy bien, ¿cierto? En la primera vez no nos va muy bien el, la evaluación en los colores, ¿sí? Cómo es esa tonalidad, desde muy intensa hasta muy tenue. Entonces, digamos que si nos vamos familiarizando con la metodología y también pues con los diferentes test, sí podemos hacernos mucho más sensibles. Encontramos lo que es el test de Munsell. Qué pena que por acá tengo el niño que está brincando, me disculpan, voy a apagar la cámara un momentico para que no los desconcentre. Por ejemplo, lo que es el test de Munsell nos va a servir para evaluar cómo estamos en esa parte de sensibilidad en cuanto a los tonos de los diferentes colores que podemos apreciar, ¿cierto?
Eh, Voy a ver si de pronto tengo algún enlace que les pueda compartir, porque digamos que es bastante importante. Como ahorita les decía, también pueden buscar en sus celulares, en los juegos y en el Play Store, lo que son las corbatas de colores, y digamos que eso viene por niveles. Digamos que también es muy chévere porque son retos. Inicialmente uno dice, ah, bueno, estoy en el de principiantes, pero uno sigue jugando y ya va pasando avanzado, y obviamente esos juegos nos van a servir bastante para ir agudizando y que esta sensibilidad se vaya incrementando. Eh, en la parte olfativa, pues también, digamos, hay unas condiciones en cuanto al uso, pues como de algunas fragancias. La idea es también empezar a disminuirlas, rotar también fragancias, y vamos pues como tratando de que hacer un poco más consciente lo que estamos oliendo. Sí, ay, vean, me huele a esto, y lo asocio o lo puedo identificar como una vainilla. Sí, como empezar también como ese juego mental de el reconocimiento de olores que encontramos a través, pues cuando estamos en el trabajo, sí, que también es importante. O sea, hacerlo como más consciente sería pues como otro de los tips, empezar a no pasar de largo, sino tomar como un acto consciente en el medio en el que estamos, y toda esta información que nos viene a nuestros órganos de los sentidos para sacar provecho. Esos pues como algunos tips que puedo mencionar el día de hoy. Muy bien, profesora Yamile, muchísimas gracias. Si bien es cierto que hay que tener en cuenta pues como todos estos componentes para cuidar nuestros sentidos, para poder hacer una selección adecuada también de lo que estamos consumiendo a nivel de consumidores, pero ¿qué aspectos, profe, recomendarías tener en cuenta y que también nosotros como profesionales del área de alimentos difundamos entre los consumidores y que ellos puedan considerar como un aspecto importante al momento de la compra? Bueno, al momento de la compra, el color nos va a dar una información bastante importante, ¿sí? Nos puede hablar del el estado de maduración de los productos, también el brillo nos puede dar información, ¿sí? El brillo nos podría dar información, el aspecto fresco, o sea, que lo veamos también liso, eh, que no encontremos pues como ya el producto muy marchito, desde la parte visual. También desde la parte olfativa, traer a colación o otra vez volver a esta memoria sensorial, ¿sí? ¿Cuáles son esos atributos o cuáles son esos olores que debería de tener este producto? Y también ir identificando cuáles son esos defectos o cuáles serían esos olores que serían objetables para nosotros. Sí, por ejemplo, mm, en el caso de productos, por ejemplo, verduras y demás, eh, pocas veces uno ve o casi nunca ve uno un consumidor oliendo los productos o los vegetales. Eso, como ahorita hablamos, eso se convirtió en una regla general, ¿sí? Una norma de urbanidad. Entonces estamos evitando, pues, digamos, el oler los productos que allí, digamos, en cierta medida, desde el olor nos va a dar una información bastante importante en cuanto a la frescura o no de los productos, ¿sí? Mm, También desde la parte gustativa, pues ya será también, eh, pues ahí sí ya te tocaría haber comprado el producto, ¿cierto? Pero sí, como ahorita les decía, desde el acto consciente ya de probar y de ir, digamos, revisando, o sea, hacer el acto consciente, cuáles serían esos sabores objetables en el producto que nosotros no estaríamos dispuestos. Incluso para nosotros eso se nos ha convertido, digamos, los consumidores, de cuando compran potencialmente o hacen una compra o son consumidores potenciales del producto, él se va a convertir en un juez, ¿sí? Porque cualquier sabor o cualquier olor diferente al, al que normalmente tiene el producto, digamos que va a ser objetable y va a generar un rechazo, inmediatamente puede hacer una reclamación, ¿sí? También aprovechar mucho lo que es la textura, tocar el alimento, mirar qué tan blando, qué tan fresco lo podemos encontrar, también la información de peso. Entonces, la idea es empezar que a través de los órganos de los sentidos nosotros podamos empezar a trabajarlo, o sea, no seguir como de largo, sino que ya es mucha la información que nosotros podemos encontrar. En el caso, pues, de un producto que debe estar refrigerado, pues,
simplemente cuando lo tocamos sabemos si está frío o no, lo que va a incidir también en la calidad del producto, sí, que no esté, por ejemplo, un yogur que esté acidificado porque perdió cadena de frío, sí, entre muchas otras cosas. Muchas gracias, profe. Escuchándola hablar, pienso que hay también un componente importante, ¿cierto? Desde cuando estamos evaluando o estamos seleccionando, en el caso de los consumidores, el alimento como tal, hay un componente muy lindo, desde el alimentarse y la emocionalidad, esa relación emocional que tenemos con el alimento. Por decir a mí particularmente, cuando hacen huevos revueltos con hogao y con cebolla de rama, siempre me lleva a mi infancia. Estoy hablando de unos 4 o 5 años y me acuerda mucho de la casa de mi abuela paterna, porque es importante desde ese punto de vista, cuando uno siente olores. Yo recuerdo que yo pequeñita sentía el olor a esos huevos revueltos y yo no veía la hora de que me llamaran a desayunar. Estaba acostada todavía, pero mi abuela se levantaba muy temprano, 5 de la mañana ya olía a chocolate, olía a los huevitos revueltos y uno no veía la hora de que los llamaran. Entonces, ese es un componente también bien lindo e interesante de lo que estamos hablando hoy, que es alimentarse con sentidos. Y es ese componente emocional que hoy en día también se está potenciando mucho y se está trabajando bastante. Y es esa relación que tenemos de, primero, alimentarnos conscientemente. Y eso involucra lo que nos hablaba la profesora Yamile, de utilizar nuestros sentidos, de estar en el aquí y en el ahora cuando estamos alimentándonos, porque en muchos casos incluso ingerimos el alimento, pero ese alimento parte solo de su aporte nutricional, pero a veces no es un aporte emocional. Entonces se trata de que cuando consumamos el alimento lo hagamos con todos los sentidos, con todos nuestros sentidos fisiológicos y también nuestro sentido emocional, porque es un componente bastante importante. A veces las rutinas cotidianas, el estrés laboral, tantas carreras que tenemos en el día a día, nos impiden precisamente adentrarnos en esa relación con el alimento. Entonces es como un llamado de atención en esta parte, ¿cierto? Para que nosotros como profesionales del área de alimento formemos, socialicemos y apliquemos esa relación emocional que debemos tener con el alimento y practicar el alimentarnos con sentidos, ¿sí? Con todos nuestros sentidos puestos, que sea un aprovechamiento integral, no solo desde lo nutricional, sino también desde lo emocional. Y yo creo que eso lo podemos ver muchas veces cuando llegamos a casa y quien prepara la comida, llámese la mamá, la abuela, la esposa, en fin, dependiendo de, y vemos ese plato de comida preparado y nos alimentamos no solo de lo nutricional, sino del significado emocional que tiene ingerir el alimento. Entonces, qué bonito que podamos promover también ese alimentarnos con todos nuestros sentidos, con toda nuestra emocionalidad. No sé si de pronto hay alguna observación en este punto específico. ¿Cómo han vivido ustedes esa experiencia con el alimento? Ya no solo desde lo técnico, desde lo profesional, sino también desde ese componente emocional. ¿Cómo han sido nuestras vivencias? ¿Dónde está? Sí, Diego, sí, te escuchamos. ¿Dónde está? Ah, me escuchan. Sí, Muy claro. buenas tardes. Buenas ¿Cómo han tardes. estado? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno. Bueno, la experiencia es significativa. Por ejemplo, no es lo mismo uno hacer el alimento que encontrarlo ya hecho, ¿cierto? Entonces va desde la presentación, desde el carisma que uno le pone para hacer la alimentación, eh, desde el plato como tal, le abre a uno como otra forma de visualizar el alimento. Como dicen por ahí, el alimento entra por los ojos. Muchas veces el olor, el sabor, la presencia en sí o la presentación del alimento da mucho que decir o desear de que ese alimento es sabroso, es gustativo, o sea, mejor dicho, para uno disfrutarlo.
Diego toca ahí un componente bastante interesante y es esa parte de la apariencia. Así, solo cuando estaba describiendo como esa experiencia, yo ya tenía ganas de comer, yo no sé qué, pero ya, ya estaba yo motivada a probar ese alimento y eso es fundamental cuando se presenta un alimento específico o un plato, porque miren que desde ese componente y ahí va también ese toque, esa parte emocional, incluso cuando estamos desarrollando formulaciones en las empresas. Y yo creo que alguna vez hemos tenido la experiencia de poder apreciar alimentos, sean comerciales o sean platos preparados, que uno dice, no, es que este no da ganas de comer, o literalmente utilizamos el término desabrido, ¿cierto? Porque no provoca, no incita a consumir el alimento. Entonces, esta parte de Diego es súper importante. La apariencia y la presentación sola ya motiva a querer consumir el alimento, llama la atención bastante. Entonces, es otro componente que hay que considerar a la hora de alimentarnos y, como bien lo dice el tema de hoy, alimentarnos con sentidos. Muy bien, Muchas, entonces, muchas gracias. muy bien, perfecto. Bueno, entonces ya estamos acercándonos a las 7 de la noche. La programación que teníamos estaba de 6 a 7 en este conversatorio. La profesora Olga Lucía Martínez les envía un saludo y se excusa pues ya que por problemas técnicos no le fue posible acceder en el día de hoy a participar del conversatorio, pero les envía un abrazo muy especial. Entonces ya a modo de conclusión es mantenernos motivados a trabajar este componente sensorial que es tan importante porque miren que finalmente el consumidor no nos va a decir este producto tiene un microbiológico muy bueno, ni tampoco en el caso de un cárnico el porcentaje de proteína está al 70%, no, el consumidor siempre desde su apreciación nos dice que el producto está agradable, que el producto está apetecible. Entonces siempre es pensar en ese contexto, quién necesita el alimento, a quién va orientado y sobre todo trabajar este componente sensorial que es tan importante en los diferentes escenarios, ¿sí? Como bien lo decía Diego, todo entra por los ojos, todo entra por nuestros sentidos. Entonces es invitarles a continuar trabajando en todo el componente de ciencia sensorial, a que nos motivemos, a recordarles también que tenemos el Senselatán, que es para evento académico que se realiza y es de talla mundial. Este año pues se trajo la sede de Senselatán para Colombia, que se estará realizando en junio 24, 25 y 26 en la Universidad de Antioquia. Nuestra facultad es la organizadora de este evento, es para también invitarlos a que ustedes presenten sus trabajos académicos, sus trabajos de investigación, a que participen. Allí vamos a estar trabajando unos temas súper importantes que tienen que ver con las tendencias en análisis sensorial desde la sensometría, desde la condición de salud, desde el neuromarketing, desde todo lo que son nuevas propuestas de trabajos con consumidores. De pronto quienes pudieron estar en el conversatorio que se realizó hoy a las 4 de la tarde y la conferencia que se tuvo allí, pues también fue bastante interesante en cuanto a los estudios que se vienen realizando del sonido y esa interacción con los sabores, cómo se integran, cómo se pueden desarrollar modelos de negocio solamente a partir de esa interacción específica y cómo se puede proyectar el consumo del alimento. El incremento de personas que van al bar, al restaurante, solamente trabajando esa interacción de lo que es el sonido y la música que se ponga en aquel ambiente con los sabores de los alimentos que tenemos. Entonces es un abrebocas para lo que son investigaciones que se trabajan desde el componente sensorial y también recordar que tenemos los 5 sentidos para disfrutar la vida y los regalos de la madre naturaleza, que son nuestros alimentos y que los podemos aprovechar a través de nuestros sentidos, motivando a mantener esa memoria sensorial, esa memoria de nuestras vivencias, porque miren que cuando probamos un alimento incluso nos puede llevar a la infancia, nos puede llevar a recordaciones, cuando sentimos un olor específico, nuestra memoria funciona de una manera muy sorprendente. Entonces es invitarles a que continuemos
trabajando por esta parte del componente sensorial, el cuidado de los sentidos y a proyectar nuestra profesión desde ese enfoque. Emocionarse, sorprenderse de los alimentos y de las preparaciones nos llena de vida, de emociones y de gratitud. Una preguntita. Sí. Bueno, yo escuché, porque entré un poquito tardecito porque estaba pues trabajando, pero escuché que toda persona tiene la habilidad de desarrollar el componente de análisis sensorial. Eso dependiendo de la, como la profundidad o las papilas gustativas que se van desarrollando. Hay unos que se pueden desarrollar más, otros que se lo pueden desarrollar más rápido o más lento, ¿cierto? Pero entonces, según lo que escuché, todo el mundo puede hacer un proceso de análisis sensorial. Profesora Yamile, y yo le complemento. Sí, claro. Desde que tengamos el órgano, ese órgano sensorial funcional y siguiendo pues como unas pautas, una disciplina, digamos que con el tiempo, la idea es que o sea, con el tiempo se logra, ¿sí? Como ahorita también les decía, habrán algunas enfermedades que nos inhiben pues como el desarrollo de acuerdo pues como a la magnitud, a la severidad pues que, o el compromiso que tengamos pues como con el órgano. Pero digamos que en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando luego de pandemia, que tuvimos algunos estudiantes que habían perdido toda la parte olfativa a través, pues, como del proceso que tenían en clases, digamos, las actividades olfativas, empezaron a desarrollar o al menos, pues, como a lograr identificar algunas notas olfativas que en su momento, pues, la parte olfativa había desaparecido por completo. Entonces, digamos que eh, son datos importantes, ¿sí? Desde que este órgano de este órgano sensorial pues esté funcional a través del proceso de entrenamiento, de la disciplina, puede conducir pues a entrenarse y obviamente a desarrollar y a que usted saque pues como ese valor agregado de este órgano de los sentidos, ¿sí? Como también les decía ahorita, en ausencia de algún órgano de los sentidos, también se van a potenciar otros. Entonces hay que también identificar cuáles son esas habilidades que tenemos nosotros, ¿cierto? Posiblemente no tengamos una habilidad en la parte olfativa, pero nuestra audición está muy bien, o en la parte táctil también está, la hemos desarrollado adecuadamente. Entonces hay que buscar también las potencialidades de cada cual. Gracias, Muchas profesora gracias. Camille. Con Diego, gusto. le cuento mi experiencia, pues que va muy, muy de la mano con esta pregunta. Actualmente, pues me desempeño como directora técnica del Laboratorio de Análisis Sensorial, pero yo, pues, me hizo viajar en la historia. Yo llegué al laboratorio, digamos que en el año como 97, ¿cierto? Estaba yo recién ingresada al programa de Ciencia y Tecnología de Alimentos y en su momento la profesora Olga Lucía Martínez, pues coordinadora del laboratorio, convocó a que empezáramos desde el pregrado a formarnos como jueces. Entonces, de esa primera cohorte que se formó como juez en la Universidad de Antioquia, yo me postulé y nos postulamos 30 compañeros. Y recuerdo que en la primera sesión que tuvimos, que fue una sesión de umbrales, específicamente con el sabor dulce, donde se tiene pues un patrón y se tienen 9 diluciones y agua. Ajá. Cuando yo me enfrenté por primera vez a esa prueba, yo quedé decepcionada. Y yo dije, no, yo no voy a servir para esto. Y antes salí como sorprendida. ¿Por qué? Porque cuando a mí me entregaron estas muestras y me dijeron organícelas, déles un orden, yo no percibía sino el patrón. Entonces, cuando ya nos empezaron a explicar por qué y cómo teníamos que disciplinarnos, cómo teníamos que cuidar los sentidos, pues claro, es que yo me sentaba con un tarro de lechera, que estoy hablando de hace muchos años atrás. Entonces, a mí me gustaba la lechera grande. Yo me sentaba un fin de semana con un tarro de lechera y un paquete de galletas porque mi papá trabajaba en la Noel. Entonces, yo cogía esa galleta saltina con la lechera y yo era feliz comiendo eso el fin de semana. O me regalaban una chocolatina Jumbo y yo la misma que me comía toda íntegra, entera, y como en ese tiempo uno no tenía ningún problema de salud, absolutamente nada, ni estaba pues como lo de la diabetes, nada de eso, entonces yo comía demasiado dulce.
tan pronto me explicaron eso, entonces que hice empezar a reducir los niveles, a cuidarme mucho pues en ese exceso del consumo de dulce. Y a hoy, como juez entrenado de la Universidad de Antioquia, como líder de panel y director técnico, estoy en la capacidad de organizar las 10 diluciones y de la forma más fácil. Entonces, mira, pues en el ejemplo mío está de que uno con un entrenamiento, con una disciplina, cuidándose sus sentidos, puede llegar a ser un equipo de medición sensorial, ¿sí? Y siempre y cuando, como decía la profesora Yamile, tengamos nuestros sentidos fisiológicamente pues bien. Con el entrenamiento se puede calibrar el equipo, ¿sí? Qué bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, desde la Universidad de Antioquia, desde el programa Diálogos Farmacéuticos y Alimentarios y la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, queremos manifestar nuestros agradecimientos por la asistencia y por la permanencia en este diálogo. Invitarles también a quienes son egresados del Departamento de Alimentos y de la facultad para que participen también de estos diálogos, que nos escriban con qué tema quieren participar, si quieren ser conferenciantes de estos espacios, porque son creados precisamente para los egresados de la facultad. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Y si no, pues procedemos al cierre de la sesión de hoy. Y de antemano, muchísimas gracias por la asistencia. A la profesora Yamile, muchas gracias por aceptar la invitación y por su participación. Profesora Maure, muchas gracias por invitarme y a todos los asistentes, muchas gracias. Fue muy ameno poder compartir en este ratico, pues como esta temática que es de tanto interés y solamente pues acá dejarles sacar el valor, el mayor provecho a nuestros sentidos. Tenemos unos instrumentos perfectos y posiblemente no nos hemos dado cuenta de toda la potencialidad que tengamos. Entonces, a empezar a identificarla, a afianzarla y en una próxima oportunidad nos volvemos a encontrar y vamos a hablar de qué tanto hemos avanzado en esta parte. Entonces, a todos, muchísimas gracias, profesora Maureen, mil gracias por la invitación nuevamente. A todos les deseo una feliz noche. Que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Mil gracias. Gracias, Bueno, profesora Camila. Les dejamos entonces el enlace por el chat del Sencelatán y reiteramos la invitación a participar del evento. Tenemos muestras comerciales, hay cursos precongreso que son gratuitos para los asistentes, entonces importante que se inscriban para que puedan acceder a estos cursos que tienen que ver con cata de café, cata de mieles,